Bienvenidas a todas aquellas mujeres que se están conectando a esta hora, las que se conectarán en diferido. Quiero animarte, mujer, a que tomes el link y lo puedas multiplicar, lo puedas copiar y lo puedas compartir con tus amigas, familiares, con tu hermana, con tu tía, con aquellas mujeres que amas, para que hoy puedan ser edificadas con este programa, que como siempre queremos entregarle un programa de bendición, un programa que les ayude a ustedes a crecer en la fe y a crecer espiritualmente. Bien, y hemos estado hablando acerca de las promesas que Dios tiene para ti y para mí. La Biblia está llena de promesas, algunas están condicionadas, otras no. Y cada una de esas promesas son una herencia, cada una de esas promesas están allí para que tú las creas, para que tú las abraces, para que te apropies de ellas y puedas verlas hechas una realidad en tu vida, tu familia y en cada área de tu vida. Y es que tenemos un Dios confiable, podemos confiar en Dios. Sabes, a veces nos cuesta confiar en la gente nos decepciona, nos traiciona, nos promete algo, no lo cumple. Y esas experiencias nos llenan de duda, nos llenan de cierta desconfianza cuando hemos vivido experiencias donde no se nos ha cumplido lo que se nos es prometido. Llenan nuestro corazón de confianza y nos cuesta trabajo confiar en aquello que nos prometen, o nos cuesta trabajo confiar en las personas que están a nuestro alrededor. Pero quiero decirte que tú y yo tenemos un Dios confiable, un Dios cumplidor de promesas. Él ha prometido cumplir sus promesas, son en el sí y en el amén, y Él las va a cumplir. Como les decía hace un momento, algunas de esas promesas están condicionadas a una acción tuya, al cumplimiento o a una obediencia tuya. Así que necesitamos leer bien la promesa, pero Dios sí las va a cumplir. Entonces escriba ahí, nuestro Dios es confiable. Escriba ahí, mi Dios es confiable. Ahora, como mujeres nos involucramos en muchas cosas o tenemos muchos roles, ¿verdad? Algunas son mamás, otras son abuelas, no dejan de ser mamás, otras son empresarias, son mamás, abuelas, empresarias, hermanas, hijas, tienen infinidad de roles y en cada uno de ellos funcionan. Entonces, en las mujeres muchas veces nos involucramos en muchas cosas y tenemos muchas situaciones externas que demandan nuestra atención. Muchas de ustedes, para salir a trabajar, tienen que dejar de pronto listo la comida. Si tienes una persona que te ayude, le tienes que decir de pronto qué hacer, cómo hacerlo, o le dejas una lista de tareas, ¿verdad? Pero tienes muchas cosas que demandan tu atención. Tus hijos, las meriendas, las tareas, que tu casa funcione bien, que tu empresa, si eres empresaria, que tu trabajo, que laboralmente tú también en eso que te desempeñas, tienes muchas funciones, muchas tareas, tienes muchas situaciones externas que demandan que tú les pongas atención. Y cuando no puedes cumplirlas todas, sabes, tu corazón se llena, se inquieta y se llena de ansiedad. Tu corazón se inquieta cuando son muchas esas cosas externas, esas situaciones externas, esas demandas externas, son muchas y demandan tu atención. Pueden inquietar tu corazón al ver que no puedes con todas ellas, pero también te pueden llenar de ansiedad. Y muchas son esas situaciones que pueden generar esa ansiedad en nuestro corazón. De pronto, que tus hijos están mal en el colegio, ya comienza a generar cierta preocupación o cierta ansiedad. Que las ventas no vayan al ritmo que tú quieres que vayan. Que de pronto el crecimiento de tu empresa no vaya al ritmo de lo planeado. Todas esas cosas tienen un potencial enorme. Tu matrimonio que de pronto no esté funcionando como debiera. Todo eso tiene un potencial enorme de llenar tu mente de preocupación, tu mente de ansiedad, de afanes
Y necesitamos aprender a lidiar con todas estas cosas. Ahora, llevamos desde pandemia, han sucedido una cantidad de situaciones en el mundo, la economía, la inflación, la guerra, la amenaza de hambruna, todo eso también se suma a las cosas cotidianas y hacen que nuestro corazón comience a agitarse, comience a llenarse, como les decía hace un momento, de preocupación y de angustia. Ahora, ¿qué sucede? En la medida que tus pensamientos se llenen de lo que está pasando externamente, de las noticias que escuchas, de aquellas noticias que no solamente escuchas de pronto en la radio, que escuchas de pronto en la televisión, en el noticiero, sino que te llegan a través de cadenas de WhatsApp o a través de otras canales de información. En la medida que tú escuchas algunas de esas realidades, porque algunas de esas situaciones son realidades, de pronto hay situaciones personales, como decía al principio, pero hay situaciones también externas que están sucediendo hoy a tu alrededor, que las estamos viendo. Crisis económica, inflación, violencia, acabamos de escuchar noticias de una masacre, también todo que las cosas cada día van subiendo de precio, todo eso genera inquietud y genera ansiedad en tu corazón, pero también aquellas cosas que suceden a nivel personal, tus hijos, tu casa, tu matrimonio, tu empresa, tu economía, todo eso. Y en la medida que tu mente se llena de esas realidades, se llena de esa información que por diferentes canales llega a ti, se vuelve, esa información coge fuerza y cada vez pensar en Dios y pensar y creer en sus promesas se vuelve una batalla en tu mente. Una batalla en tu mente que cada vez, en la medida que tu mente se llena de esas realidades, cada vez el pensar en Dios se convierte en una lucha cada vez más difícil. Cada vez más difícil. Y en la medida que esas realidades cogen fuerza en tu mente, entonces empezamos a olvidar las promesas de Dios. Empiezas a olvidar las promesas de sanidad en la medida que los diagnósticos crecen. En la medida que las deudas crecen, olvidas las promesas de provisión. En la medida que esa situación familiar empeora, olvidas las promesas de restauración, las promesas que Dios tiene para tu familia. En la medida que de pronto los problemas en tu empresa crecen, entonces empiezas a olvidar que tienes un Dios que ha prometido estar contigo. Empiezas a olvidar que tienes un Dios que aunque pases por las aguas turbulentas, no te van a ahogar. Empiezas a olvidar esa promesa que aunque pases por el fuego de la prueba, no te quemará. Empiezas a olvidar esa promesa que Dios ha prometido estar contigo siempre, hasta cuando Él regrese. Va a estar siempre contigo, fortaleciéndote, animándote y recordando que Él es un Dios confiable y fiel. ¿Sabes? En la medida que esas realidades se vuelven más fuertes en tu mente, en tu corazón, comienzas a olvidar las promesas. Y esa batalla, esa lucha de fe, esa batalla cada vez se vuelve más difícil porque el peso de la realidad es más fuerte que la promesa. Recuerda que tú y yo tenemos promesas maravillosas, promesas que necesitas depositar en tu mente. La palabra nos da una de ellas que está en Filipenses y dice que depositemos, está en Pedro, está en Primera de Pedro, dice que depositemos sobre Él todas nuestras ansiedades, que vayamos a Él y entreguemos, que vayamos a Él y arrojemos, que vayamos a Él
y entreguemos cada una de las ansiedades y preocupaciones que tenemos. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros y no nos va a dejar solas. Hoy el Señor te recuerda, ¿has estado ansiosa? ¿Has estado preocupada? ¿Has estado angustiada? Las realidades que ves en tu hogar, en tu casa, en tu empresa, en el mundo, son ahora más fuertes, pesan más en tu mente, inundan más tu mente que las promesas de Dios. Pues Dios te recuerda esa promesa que está en Pedro, está en Primera de Pedro, que dice: deposita sobre Él todas tus ansiedades, porque Él tiene cuidado de Él. Deposita sobre Él todas tus preocupaciones. Deposita sobre Él, pero tiene algo que dice ese versículo: deposítalas. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti. Él cuida de ti, aunque de pronto veas que las situaciones a tu alrededor empeoran. Él está contigo, no te ha dejado sola. Ten cuidado que las situaciones que están sucediendo a tu alrededor sean tan fuertes que llenen tu corazón de ansiedad y de preocupación y te hagan olvidar las promesas de Dios. Hoy el Señor te dice, ¿cuál es esa ansiedad? ¿Cuál es esa preocupación que tienes que depositar en Él? ¿Se te ha olvidado que Él tiene cuidado de ti? Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Hoy sabemos que en nuestro alrededor están sucediendo cosas difíciles. El mundo está en caos. Estamos viviendo dificultades. Hay noticias que atemorizan nuestro corazón, que llenan de ansiedad y preocupación nuestro corazón. Hay situaciones en nuestra casa, en nuestras vidas personales, en nuestras familias, en nuestras economías, que también quieren llenar nuestra mente de ansiedad y preocupación. Pero hoy tú nos recuerdas que tú tienes cuidado de nosotros, que vayamos delante de ti y depositemos nuestras ansiedades en ti, Señor, para hallar ese descanso, para hallar esa paz. Dile al Señor hoy: Señor, yo deposito todo aquello que genera ansiedad en mi corazón. Y hoy creo que tú tienes cuidado de mí. Si tú lo crees, di amén y amén. Colócalo ahí, coloca en el chat amén y amén. Si te gustó este programa, recuerda darle me gusta y dejarme tus comentarios ahí en la cajita de comentarios. ¿A qué te desafía el Señor con esta palabra?